Pues necesitamos ayuda a todos, no solo el predicador, también los oyentes, porque el texto es difícil, pero glorioso, difícil para todos y glorioso para todos. Y es un gozo el poder estar con vosotros y compartir este tiempo de exposición bíblica en esta mañana. La familia como espacio para el discipulado. Este es el tema que me habéis pedido, basado en el texto de Corintios que estáis desarrollando, y diría que cubre sobre todo 3 temas: sexualidad, matrimonio y soltería. El discipulado no se trata de hacer lo que yo creo o lo que yo pienso, sino de obediencia al Señor Jesucristo. Discipulado es seguir a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Así que por eso digo que necesitamos ayuda a todos. Y espero que nadie se ponga a la defensiva. Mentalmente, espiritualmente, hemos leído afirmaciones muy contundentes y podrían de alguna forma, podríamos reaccionar con resistencia a alguna de ellas. Cuando entendemos la cosmovisión, la visión que tiene la Biblia de la verdad y del mundo, nos damos cuenta de que no son tan contundentes o como para ponernos a la defensiva. En el siglo I, que es cuando se escribe esta epístola, y siempre tenemos que hacer referencia a los primeros que recibieron este mensaje, la iglesia en Corinto, la situación moral en el siglo I era tan desordenada como en el siglo XXI. Si alguien piensa que hoy estamos viendo cosas que nunca se han visto en la sociedad, se equivoca. Dejad sueltos a los griegos, a los romanos y a otros, estudiad sus costumbres y os sorprenderéis. Y es en un contexto de gran desorden moral, ético, que llega esta epístola a una iglesia en ese contexto. Y por lo tanto choca. La fe cristiana es contracultural. Es la verdad de Dios frente a la verdad de los hombres. Y el contraste es abismal. La altura entre los pensamientos de Dios y la mente o mentalidad humana es abismal. Así que en el área ética, moral, es donde pueden darse y se dan las mayores diferencias entre cristianos y no cristianos. En el área ética y moral. De ahí la importancia de abordar estas cuestiones, porque después de saber lo que creemos, esto es importantísimo, por ahí se empieza, el discipulado cristiano empieza por el ¿qué creo? Viene el cómo vivir. Eso que creo, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a obedecer? ¿Cómo voy a seguir a Jesús en esas áreas? Pablo aquí va a responder, como decía, a varias cuestiones, a la cultura judía, a la griega y a la romana. Ambas, estas 3, con perspectivas diferentes en el área de la sexualidad, el matrimonio y la soltería. Pablo en este capítulo se acerca pastoralmente a estas áreas. Se referirá a la enseñanza de Jesús y a la apostólica. Y él va a afirmar en diferentes momentos que esa enseñanza es la misma. Diferenciar entre la enseñanza de Jesús,
la enseñanza del Antiguo Testamento, los profetas y los apóstoles, no es el enfoque bíblico. Es una única enseñanza. El Antiguo Testamento es la verdad de Dios, hay que saberla interpretar, pero es la verdad de Dios. Con la encarnación de Cristo se produjo algo único e incomparable en el universo. El Creador se hace como una de las criaturas y el conocimiento que tenía el Señor, dice, lleno de gracia y de verdad, son una pauta para todos nosotros. Quien mejor conoce y quien mejor interpreta las Escrituras es, sin lugar a dudas, Cristo. Cristo. Y los apóstoles han recibido la enseñanza de Cristo y la inspiración del Espíritu de Cristo. Así que los principios divinos que vamos a considerar son de obligado cumplimiento para todos si nos queremos llamar cristianos. No hay opciones personales en algunas de las cuestiones que se mencionan aquí. Otras sí que veremos que son opciones personales en función de los dones, del llamamiento y de la situación en la que nos encontramos. Así que espero que podamos estar con apertura para conocer conforme y vivir conforme a la voluntad del Señor. Aquí hay enseñanza para todos, para jóvenes, para de mediana edad y también para los mayores. En primer lugar, una visión realista y hermosa. A ver si me aclaro. Esto es mucho mejor, ya os voy avisando, gracias. Una visión pastoral, realista y hermosa de la sexualidad. Esto es lo que podríamos ver en la primera sección, los versículos del 1 al 6. Y de una forma provocativa, ¿hay una anterior a esta? ¿O es el título? La siguiente entonces y la siguiente. Vale, la dejamos ahí. La pregunta sería, ¿dónde tener relaciones sexuales plenas y seguras? Este texto responde a esa cuestión. En el siglo I, en Corinto, en aquel momento, algunos estaban demandando a los que se habían convertido a la fe cristiana una abstinencia completa a los casados. Es decir, la versión más espiritual del cristianismo, de la fe cristiana, es abstinencia sexual. En el capítulo 6 de Corintios, de Primera de Corintios, el problema fue, si todavía lo recordáis de hace algunos domingos, el desenfreno sexual. Recordaréis los casos complicados que el apóstol tuvo que asesorar a la iglesia, porque podríamos decir que incluso en la iglesia se estaba viviendo una hipersexualidad. Y el contraste ahora es que algunos en la misma iglesia están aconsejando el ascetismo sexual, la abstinencia sexual, no tener relaciones sexuales. Y eso, en un sentido, es contrario al enfoque bíblico. Ni un enfoque ni el otro aporta buenas pautas sexuales. Ni la hipersexualidad ni la abstinencia sexual son las pautas para el creyente. ¿Cómo enfoca la palabra de Dios el área de la sexualidad? Donald Goergen tiene una frase brillantísima que dice: la sexualidad y la espiritualidad son amigas, no adversarias. Y aquí está el meollo de la cuestión. Espiritualidad y sexualidad son amigas. Las tenemos que casar.
si quiero ser un discípulo fiel al Señor Jesucristo, he de hacer amistad, he de tener una visión positiva, he de tener una visión renovada de lo que son las relaciones sexuales. Ni una hipersexualidad, todo vale en el sexo, a nada de sexo es la opción, ni algo contrario ni algo desenfrenado. Dios nos ha hecho para disfrutar del placer y también el placer de la intimidad sexual. El placer sexual está diseñado por Dios. La procreación, es decir, el uso de la sexualidad para la procreación, no es la primera ni la única finalidad de la sexualidad. Repito, no es ni la primera. Dios no nos dio la sexualidad para reproducirnos, ni la única. No tenemos tiempo para desarrollar muchas implicaciones de lo que esto supone, pero esto es revolucionario. Hay otros cristianos que no piensan de esta manera. El catolicismo romano cree a pies juntillas que la finalidad de la relación sexual es la procreación. Está en su catecismo. Algunos católicos pueden pasar de lo que dice su catecismo, pero hay que cuestionar si son católicos, porque lo que debería marcar el catolicismo es lo que creen, como en nuestro caso, lo que creemos. Así que no es ni la primera ni la única finalidad de la sexualidad. La intimidad sexual precede o está al mismo nivel que la procreación en el diseño del matrimonio. Seguramente algunos creyentes de más de 60, 70 años, alguna de estas afirmaciones les sorprendan, porque no siempre en nuestras iglesias hemos tenido una enseñanza bíblica fiel al texto bíblico y hemos seguido compartiendo quizá criterios que no son tan bíblicos, que surgen de otras fuentes, del catolicismo romano, de la filosofía griega, etc. Pero, como dice C.S. Lewis, el placer sexual es una invención de Dios y no del diablo. Dios no es un aguafiestas. Y esto tenemos que tenerlo muy claro los creyentes. Pero nos hemos hecho una pregunta: ¿dónde tener relaciones sexuales plenas y seguras? Este placer se da en el contexto o en un contexto de compromiso. En el matrimonio, nunca fuera de este marco. Nunca fuera de este marco. Y me dirijo también a una congregación como muchas en este momento, donde muchos venís de otro contexto cultural, el latinoamericano principalmente. Y la desestructuración que empezamos a vivir aquí, vosotros por otras razones la estáis viviendo desde hace tiempo. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es discipulado cristiano. Eso produce una desestructuración personal y familiar muy seria. Y va para todos. Pero hemos de reflexionar seriamente. Casarme o no casarme, unirme sexualmente una y otra vez con diferentes personas, esa no es la voluntad del Señor. Y la Iglesia cristiana debe, en este sentido, marcar una diferencia. Eso implica que los jóvenes cristianos deben esperar a tener intimidad sexual en su noviazgo por convicción hasta el matrimonio. Y enfatizo por convicción. No hemos de vivir la sexualidad de una forma reprimida, represiva, porque me lo dice la Biblia, sino que he de entender la verdad bíblica, he de asumir esa verdad, porque aunque aparentemente es difícil, finalmente es liberadora
integradora, cohesionadora y produce madurez. Cuando es por imposición, produce represión. Y eso no es bueno. Los psicólogos lo sabemos. Pero cuando es por convicción personal, eso produce madurez. Saber esperar es realmente señal de madurez. Me impresionó gratamente el testimonio y la convicción de Pau Rodríguez y de Anaí en su enlace matrimonial, y los tenéis entre vosotros. Las promesas que ellos se dijeron hace un año, ¿no, Pau? Más o menos. El tiempo pasa volando y a veces perdemos la noción. Qué importante es saber esperar. Qué importante. Esto después de la revolución sexual que hemos vivido en Occidente en los años 60 en adelante, porque esa revolución se gestó en los 50-60, pero ha tenido un impacto hasta el día de hoy. Decir cosas como las que estamos diciendo y las que estamos leyendo parece anticuado, desfasado y estrecho. Algunos hasta en uno de los cinturones de las rondas de Barcelona llegaron a poner, ¿cómo era? Ahora no recuerdo, la sexualidad produce cáncer, cúratelo. Pensar que puede llegar a ser hasta una enfermedad la idea de mantener, no, la virginidad produce cáncer, ahora recuerdo, no la sexualidad, la virginidad produce cáncer, cúratelo. Esa era la bomba de profundidad ideológica que había en una pintada enorme que era visible a todo el mundo y que transmite una idea, pues, de que la permisividad sexual es lo bueno, lo que conduce a la madurez y lo que nos va a hacer más libres. Nada de eso. Nada de eso. Esa no es la verdad. Hoy hay, además, una sobreexposición en los medios, en las redes y en la vida sobre la sexualidad. Hoy hay sexo y erotismo hasta en la sopa. Y se saca la intimidad sexual del marco matrimonial. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una frase de las de antes, pero vosotros sed disciplinados, leedla de principio a final si podéis, si la vista os lo permite. Si no, se las facilitaré a Marcos para que os la comparta las que queráis tener, porque es una frase que no tiene desperdicio de un psicólogo, de un psiquiatra cristiano, John White. Él dice: el placer sexual fue diseñado para disfrutarse dentro del matrimonio. La parte física del sexo es solo un aspecto del todo. El primer propósito de la sexualidad es terminar con el aislamiento y la soledad. Y la soledad solo puede terminar cuando existe la confianza que ha hecho que alguien se comprometa conmigo y yo con esa persona en un pacto juramentado que durará hasta que la muerte nos separe. Dentro de esa clase de relación, los placeres físicos del sexo pueden florecer y profundizarse misteriosamente para solidificar la relación. No nos casamos para copular. Si fuera así, el matrimonio sería una prostitución legalizada. Los matrimonios basados en el sexo físico fracasarán rápidamente. Nos casamos para aliarnos en ayuda y servicio mutuo y como expresión de amor. En ese contexto, la intimidad sexual es el sello del pacto. Es una frase que no tiene desperdicio, en la que se nos sitúa en la senda de la verdad bíblica en cuanto a este tema. En un mundo imperfecto debemos elevar nuestra visión de la belleza y del valor de la sexualidad.
y a la vez debe ser una visión realista, comprensiva, que nos lleve a todos a la madurez. Aquí tenemos el enfoque bíblico, pero muchos llegamos al matrimonio con heridas, dañados. Asimilar y vivir a este nivel, que es al que el Señor nos llama y nos invita, no siempre es un camino sencillo. Los cristianos tenemos problemas con nuestra sexualidad. Nos cuesta experimentar la intimidad y enfocarla adecuadamente. Y las presiones que recibimos son muchas. Y en este sentido es muy importante plantearnos un tema como este. Pablo justifica el matrimonio como una unión heterosexual y monógama. Los versículos 2 y 3 lo da por sentado. El matrimonio de orientación homosexual no responde al diseño de Dios. El pluriamor tampoco. Y las muchas variantes que hoy nos podría ofrecer nuestra sociedad tampoco. El matrimonio bíblico es heterosexual y monógamo, único. Amaremos, aceptaremos y respetaremos a todos en nuestra sociedad. Los cristianos no somos homófobos y no vamos a perder mucho tiempo en esta cuestión como si fuese la cuestión más grave. Todos los pecados de nuestra sociedad son graves y no nos vamos a focalizar en este. Pero aunque amaremos, aceptaremos y respetaremos a todas las personas, la enseñanza bíblica es muy clara. Desde una ciudad que es grande, del interior de España, esta semana recibí una llamada de una familia angustiada porque en su colegio, por solo mencionar su hija de 12 años que no se siente mujer, se activó todo un procedimiento instalado en el colegio para que a esa persona, a esa niña, se le pudiera facilitar todo para cambiar de sexo, de género. Increíble. Esto es muy fuerte y apoyado por la legalidad dentro de una escuela. Así que no estamos hablando de cuestiones de poca importancia, sino de mucha importancia. Moral y éticamente, el cristiano debe contrastar en la sociedad. Tenemos que ser sabios, pero tenemos que tener claras convicciones y saber manejarnos en un contexto como el que vivimos. Pero no ceder, no es todo lo mismo. Y qué importante es que en nuestras familias enseñemos también de estas cuestiones a nuestros hijos. La mujer y el hombre tienen una sexualidad que cultivar y desarrollar en el matrimonio. Qué importante ha sido y sigue siendo la campaña Me Too, traducida Yo también, porque aunque han salido cosas que quizá no nos identificamos con ellas, pero cuánto dolor ha hecho aflorar esta campaña. El sexo, la sexualidad ejercida desde el poder y mayormente desde el machismo, desde la parte masculina. Tenemos que aceptar que en general y en gran medida los hombres hemos abusado de las mujeres. La sexualidad debería ser un tema de amor, de equidad y en el contexto del matrimonio, no fuera de ese contexto. Esta es nuestra línea, este es el discipulado de Jesucristo aplicado a la familia y al matrimonio.
El enfoque cristiano de las relaciones y la sexualidad rompe con el enfoque machista. El enfoque machista, imponer mi criterio por la fuerza física o por otro tipo de poder, no es la voluntad de Dios. Ahí tenemos que cambiar el chip nosotros. En el matrimonio la vida sexual se vive de común acuerdo, con respeto, con amor. No es fácil, pero se puede. Con la ayuda y la gracia del Señor, si estamos fundamentados en la verdad, el Señor nos dará la gracia para irnos acercando. Cuando uno de los dos cónyuges expresa el deseo de tener relaciones sexuales, el enfoque bíblico es que el otro debe responder, y debe responder afirmativamente. Y sé que esto es otra bomba. Pero Pablo lo justifica teológicamente. Araguás, Josep Araguás, a quien conocéis, dice: el mensaje de Pablo es que los matrimonios debemos tener sexo frecuente y regular. Esto es lo que es un comentario contemporáneo de los versículos del 4 al 6. Los matrimonios debemos tener sexo frecuente y regular. Eso hay que trabajarlo. Pero esa afirmación es liberadora, es auténtica, está llena de verdad y va a producir bienestar. Y tenemos que aspirar en esa dirección. Si tienes algún tipo de dificultad para asumir, seas hombre, seas mujer, esta cuestión, pide ayuda, pero se puede. Así que ojo con las ideas de la superespiritualidad o la supersantidad. La sexualidad es tan espiritual como comer. La visión bíblica nos enseña a mantener el sexo como una prioridad en el matrimonio. Hasta los 40 años, dirían algunos, hay que frenar el impulso sexual, sobre todo en algunos varones. En general, hablo como generalidades. A partir de los 40 hay que estimularlo, ¿eh? Así somos de contradictorios. Qué importante es esta idea de que mi cuerpo no me pertenece a mí. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí hay equidad, aquí hay amor, aquí hay un planteamiento netamente bíblico. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Qué importante es este enfoque. Ninguno mandamos sobre nuestro propio cuerpo. Esa idea de que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo choca con el feminismo y parecería que el texto bíblico se escora hacia el machismo, pero nada de eso. A continuación dice: ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo. Así que ni machismo ni feminismo, por más suavizados que los pongamos, son la alternativa cristiana. Y el versículo 5 nos habla de una pasión superior a la sexualidad, la vida espiritual. La abstinencia sexual, si acaso, tiene que estar enmarcada en el mutuo acuerdo y ha de ser por un breve tiempo y porque hay un motivo superior. Pero no se es más espiritual por este motivo. Y aparte de eso, la tónica en el matrimonio deben ser, como decía Josep Araguás,
los matrimonios debemos tener sexo frecuente y regular. Esto es muy importante. Para nuestra propia sanidad, equilibrio y disfrute de todo lo que Dios ha hecho. Y creo que no voy a poder completar la exposición, pero vamos a pasar a los versículos del 7 al 9. ¿Deben los solteros casarse a la luz de la ética sexual cristiana? Es decir, si la sexualidad está limitada al marco del matrimonio, entonces, ¿los solteros qué? ¿Qué en cuanto a su vida sexual? Fijaos que esto no es solo para solteros. Casados, solteros, divorciados, separados, viudos, estamos llamados a servir al Señor en nuestro estado. Seamos o estemos en el estado de estos que he mencionado, cada uno de nosotros. Debemos agradar a Dios en todo. Esa es la finalidad del creyente, es agradando a Dios en todo, también en nuestra vida sexual. Y eso se hace con autodominio y fidelidad. Los dos principios para vivir plenamente y bíblicamente la sexualidad en función del estado en el que estés son autodominio y fidelidad. Si la intimidad sexual está reservada al matrimonio, el soltero tiene que tener dominio propio sexual. Pablo lo enfoca y nos dice que es un don de Dios. Solo Dios te va a poder capacitar como soltero, como viudo, como separado, como divorciado, para tener dominio propio frente a la experiencia sexual. El matrimonio cristiano, ya hemos dicho que no es una forma de prostitución legalizada, es algo muy hermoso. Podríamos decir que el matrimonio es la norma bíblica, la soltería es otra opción tan bíblica como el matrimonio, ninguna es superior a la otra, pero seamos maduros y realistas. Tenemos libertad cristiana para escoger soltería o matrimonio. Ambos son dignos si la motivación es el llamamiento o el reconocimiento de un don. Pablo es contundente aquí. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que con madurez, con realismo, solteros y equivalentes, tenemos que tener autodominio. Matrimonios, fidelidad a nuestro matrimonio. Así se vive la sexualidad en el marco bíblico. Y unas pinceladas muy rápidas para cubrir los versículos que faltan. Una visión pastoral y realista del matrimonio, los versículos del 10 al 16. ¿Está permitido el divorcio para una pareja cristiana? Si leemos con detalle el versículo 10 y 11, es muy curioso que el apóstol Pablo empiece a hablar del matrimonio o dentro del matrimonio planteándose el tema del divorcio. Pero estaban pasando muchas cosas en Corinto, había preguntas y él responde a las preguntas. El divorcio nunca es una opción para el cristiano. El listón es altísimo. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Este es el discipulado cristiano en una visión de la familia y del matrimonio. Y no deberían quedar dudas, no es una opción. Y esto parece otra vez muy restrictivo, pero es que la alternativa, pensad que estábamos en 2017 en nuestro país, de los 97.000 matrimonios que se realizaron en 2017,
el 57%, no, de los 170.000 matrimonios, 97.000 acabaron en divorcio, es decir, un 57%. Y las iglesias evangélicas no estamos lejos del 50%. No somos mejores. Estamos fallando y muchísimo en este tema y es un toque de atención muy serio. De ahí la importancia del noviazgo, jóvenes. Antes del matrimonio puedo cesar una relación. Pero una vez que me comprometo delante de Dios, en presencia de testigos, y eso no es un documento de tipo legal puro y duro, es un pacto delante de Dios. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Qué cantidad de problemas y desestructuración afectiva se produce a nivel de matrimonio de hijos de padres? La revelación de Dios en cuanto al matrimonio es esta y muy distinta a la visión humanista que hoy corre por las redes. El matrimonio es una unión para toda la vida. El conflicto dentro de nuestros matrimonios y en cualquier matrimonio es inevitable. Que haya conflictos en nuestro matrimonio no significa que nos hemos equivocado. No significa que esto no tiene solución. Significa que hemos de enfrentar de la forma más madura y más sabia el conflicto. El problema no es el conflicto. Los conflictivos somos nosotros. Y en una unión tan cercana como el matrimonio, es inevitable que se produzcan conflictos. Pero la clave está en cómo enfrento el conflicto. Y depende de cómo enfrente el conflicto, crezco en madurez o retrocedo. No crezco. Y si hay que pedir ayuda, pedimos ayuda. Pero tirar la toalla por conflictos no es el enfoque bíblico. Una pareja que se ha casado, se ha divorciado, se ha vuelto a casar, se ha divorciado y ahora se quiere casar por tercera vez, se está incapacitando para amar. Amar significa vivir expectativas no realizadas, enfrentar lo que no esperaba. Pero ese marco del matrimonio da una solidez a nuestra relación que permite vivir el conflicto y resolver el conflicto. Saber que mi esposa, mi esposo no me dejará a la primera y que esperará y que esperaremos y que trabajaremos y que creceremos, qué importante es. Habrá algunas situaciones en un mundo caído, como el que vivimos imperfecto, en el que, pues por la dureza de nuestro corazón, tendremos que aceptar el divorcio. Pero no a la primera. Y no de una forma superficial. Un 57% de divorcios es una burrada. ¿Qué sociedad estamos creando? Niños que están una semana con uno, con el otro, que empiezan a desarrollar otras parejas. El desconcierto es brutal. Pero perdemos los papeles, queremos disfrutar de la vida, queremos la autorrealización, pienso en mí mismo, en el individualismo. Si con esta no me ha ido bien o con este, busco otro. No, eso es crear inmaduros, adultos infantilizados. Debemos elevar más y más nuestro concepto del matrimonio a la luz de la palabra. Cada caso de crisis matrimonial entre nosotros debe ser tratado de forma personalizada. No hay ninguna relación igual a la otra. La voluntad de Dios es clara y definida.
somos responsables, en primer lugar, nosotros mismos, de nosotros. El primer imperfecto soy yo. Y con humildad, tendré que reconocerlo, el perdón es clave en todo este proceso. El perdonarme a mí mismo, el perdonar a otros, es realmente clave. ¿Qué pasa cuando un cónyuge se convierte? ¿Se debe continuar la relación con el no cristiano? Por supuesto. El matrimonio es para toda la humanidad. El matrimonio es una institución diseñada por Dios antes de la aparición de nuestra imperfección, el pecado. Capítulo 1 y capítulo 2. Y por lo tanto el matrimonio es para creyentes y no creyentes, para todos. Y tiene validez el registro civil o la masía o la iglesia evangélica. La misma. ¿Por qué? Porque nos casamos delante de Dios y en presencia de testigos humanos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el enfoque bíblico. El matrimonio es para todos. Si tú te has convertido y tu esposo consiente en vivir contigo, esa es una buenísima noticia. Tú no tienes que buscar un marido cristiano, ¿no? Ese no es el enfoque, ni viceversa. Qué importante es antes del matrimonio, si yo soy creyente, casarme con un no cristiano, no es la voluntad de Dios. Pero una vez que estábamos casados y uno se convierte, el argumento es muy claro. Pero si la otra parte no cristiana decide separarse porque no aguanta que te hayas hecho cristiano o cristiana, el Señor dice, a libertad nos llamó el Señor. Pero quédese sin casar. La alternativa es, en este sentido, el mantenernos fieles al Señor. Habrá que abordar pastoralmente esta cuestión, pero es la idea de la opción de la reconciliación todavía no cerrarla. A veces tenemos mucha prisa en nuestra sociedad, perdemos el tren y en 1 año, 2 años, 3 años después de una separación queremos tenerlo resuelto todo. No se puede. Esto es muy serio, implica muchas partes y por lo tanto es importante que mantengamos ahí un buen criterio. Y os pido perdón por extenderme. Espero que haya podido resumir de forma clara el enfoque de estos 17 versículos y nos quedamos con la importancia que tiene la sexualidad, la importancia que tiene el matrimonio, la importancia que tiene la soltería y cada uno de nosotros tenemos que decidir con libertad y con sabiduría en todas estas áreas. Hacerlo todo en el Señor, en Dios y en Cristo. Y si hay alguien que todavía no ha creído y confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, deciros que esta es la opción más inteligente para vivir abundantemente nuestra vida. Y me dirijo aquí sobre todo a los jóvenes. Que el Señor os bendiga.